Buenos días, licenciado. Mi nombre es Nicole Guayi y mi grupo está conformado por Naomi Mejía, Karen Merino y Ana Iwambo. El día de hoy vamos a exponer sobre la geometría fractal. ¿Qué tienen en común las galaxias, las formaciones de nubes, tu sistema nervioso, las cordilleras y las líneas costeras? Pues que todas estas formas de la naturaleza contienen patrones interminables. En matemáticas se llaman fractales. Un ejemplo clásico de un fractal es un brócoli, porque cada una de su forma es una versión similar de una de sus ramas. Así que si cortas una rama, te quedas con una versión más pequeña pero muy similar de todo el brócoli. Los copos de nieve son otros ejemplos de estructuras fractales. Todos se parecen mucho, pero se dice que no hay dos copos de nieve idénticos, y la geometría fractal ofrece una explicación fascinante de por qué la naturaleza opera de esa manera. Porque se crean continuamente estructuras nuevas que se autorreplican, pero que a la vez son únicas. Y porque hasta los elementos más pequeños que pueden existir son componentes necesarios de un todo mayor. El término fractal fue acuñado por el matemático Benoit Mandelbrot, que lo dio a conocer en los años 80, mientras trabajaba como investigador para el gigante informático IBM. A Mandelbrot le fascinaban los descubrimientos de los matemáticos de principios del siglo XIX, cuando intentaban concretar la definición de lo que es una curva. Se interesó además por el trabajo del alemán Georg Cantor, que descubrió que una sola línea puede ser dividida eternamente, y por el triángulo del sueco Helmholtz, que tiene un perímetro infinito pero una área finita. A estas formas difíciles de concretar las llamaron entonces monstruos matemáticos, y Mandelbrot usó la informática moderna desarrollada por IBM para repetir estaciones monstruosas millones de veces. A continuación, mi compañera. Este proceso lo lleva a crear su propia ecuación revolucionaria al cambiar los patrones encontrados en esos mismos monstruos matemáticos anteriores. El resultado, el conjunto propio de números que pasó a conocer como el conjunto Mandelbrot, que es una visualización geométrica infinita de un fractal. Una de las cosas más asombrosas, el conjunto Mandelbrot, que en su teoría sí se deja actuar por sí sola, continuaría creando un número infinito de patrones nuevos a partir de la estructura original, demostrando así que su estructura podría ser aumentada por toda la eternidad. En la actualidad, geométrica fractal se aplica en muchos campos, por ejemplo, en el estudio del cambio climático y en la trayectoria de meteoritos peligrosos. También en la investigación sobre el cáncer, incluso hay quien piensa que el propio universo puede ser un fractal, porque a medida que se va examinando de cerca se pueden descubrir patrones repetitivos, similares y distintos, con miles de millones de galaxias. Dentro hay billones de estrellas, dentro de ellas hay millones de sistemas solares y planetas. Dentro de la Tierra hay continentes, ciudades y un ser humano. Dentro del ser humano hay un cerebro con millones de células, entre las que hay millones de sinapsis o contactos neurales que van y vienen dentro de esas neuronas encontradas en el ADN. Algunos creen que los fractales tienen una naturaleza tan compleja y misteriosa, todavía no hemos podido aprovechar todo su potencial. El perímetro y el área. Es una figura que son conceptos que ya conocemos. Exploramos un poco más su significado. La palabra perímetro proviene del griego peri, que significa alrededor, y metro, que significa medida. Así pues, el perímetro es la distancia alrededor de una figura de dos dimensiones. Otra forma de pensarlo es como la longitud que debe tener una cerca para rodear toda la figura. Así el perímetro de la explanada que hay delante de este templo es 100 más 50 más 100 más 50, que es igual a 300 metros. Si conocemos las medidas de cada uno de los lados de una figura y las sumamos, obtenemos el perímetro del polígono. La palabra área proviene del latín area, utilizada para designar explanada situada
ante un templo de área de una figura plana. Es la medida de la superficie que cierra. Es decir, el área mide cuánto espacio ocupa una figura de 2 dimensiones. Esta explanada delante del templo tiene forma rectangular. Por tanto, es del área del resultado de la multiplicación de sus lados. Los templos cuentan con rosetes, unas ventanas circulares conformadas con vidrieras de colores. Este rosetón está conformado por la figura, está conformado por esta figura en particular. ¿Cómo se construye esta figura? Empezamos dibujando un triángulo equilátero, luego añadimos otro triángulo equilátero. En cada lado del triángulo inicial y sucesivamente esta figura lleva el nombre de como nieve de Koch. Como ves, la misma estructura se ha repetido en diferentes niveles. Todos los objetivos geométricos que cumplen estas características se llaman fractales, palabra que proviene del latín fractus, que significa quebrado o fracturado. Así pues, un fractal es una figura geométrica formada por una estructura que se repite a distintas escalas. A continuación, mi compañera. Gracias. Buenos días, licenciado. Ejemplo, dentro de un templo encontramos una alfombra que se trata de una figura fractal. ¿Cómo se construye? Empezamos por un cuadrado de L. Su perímetro será la suma de los 4 lados, es decir, que su perímetro es 4L. Y su área será el resultado de multiplicar el valor de los 2 lados. Área, L por L igual a L al cuadrado. Ahora dividimos en cada lado 3 partes iguales, de modo que obtenemos 9 cuadrados más pequeños. Eliminamos el cuadrado central del perímetro de esta figura. Será el perímetro cuadrado externo más el perímetro interno. Por lo tanto, el perímetro será 4L más 4L tercios igual a 4L. Para calcular su área restamos el área del cuadrado interno al área de la figura inicial. Es decir, L al cuadrado menos 1/3 al cuadrado. De esta manera hemos aumentado el perímetro, pero hemos disminuido el área. Repetimos este proceso con cada uno de los 8 cuadrados restantes, obtendremos esta figura. Como ves, en cada paso el perímetro aumenta y sumamos el término y el área disminuye. Restamos términos. Si repetimos el mismo proceso muchas veces, finalmente obtendremos una figura con un perímetro muy grande, infinito, pero con un área prácticamente igual a 0. Y esto sucede con cualquier fractal. Y esta es la figura final. Muchas gracias.